que en la función pública ha desempeñado los siguientes cargos. Vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, entre los años 1984 y 1985, ministro de Gobierno y Justicia de la provincia de Córdoba entre los años 1988 y 1991, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de Córdoba entre los años 1991 y 1992, diputado de la Nación entre los años 1995 y 1999, y en ejercicio de esa tarea fue miembro de las comisiones de legislación penal, de justicia y de juicio político. Ha intervenido como consultor o experto sobre cuestiones de política criminal y de administración de justicia penal en Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, Inglaterra, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Santo Domingo, Colombia y Venezuela. Asimismo ha publicado numerosos libros y artículos de su materia. Y hoy tenemos el honor de recibirlo en este espacio Zoom de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín, abordando un tema tan trascendente como es el juicio penal digital. Tema que se impone, pues estamos, como todos sabemos, inmersos en una modificación realmente paradigmática del proceso penal ante los cambios que trajo la digitalización de los procesos judiciales, acelerada, por supuesto, con la irrupción de la pandemia del COVID-19. Trajo consigo las audiencias vía plataformas de videollamadas. Hoy el profesor Caferata Nores analizará la problemática en su conjunto, dando seguramente respuesta a los interrogantes que se plantean los operadores del sistema judicial. Muchísimas gracias, doctor Caferata Nores, bienvenido y le doy la palabra. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, agradecer la cordialidad de la recepción. En realidad me siento muy bien cuando puedo tener estos contactos, porque si bien no tenemos respuestas para todos, por ahí el aporte es ver cómo nos preguntamos mejor. Y creo que eso es la base del progreso. Este gran confinamiento en el que nos puso el COVID nos ha hecho cambiar una serie de aspectos y entre otros, yo lo grafiqué alguna vez, si alguien allí lo vio, como un cambio de estrados. De los estrados judiciales, que eran nuestros tribunales, en lugar de juntarnos, de vernos, de trabajar, pasaron los estrados cibernéticos, ¿no? Y esto es digamos, una novedad que la primera dificultad con la que tropieza es algo que señaló Keynes alguna vez, ¿no? Keynes dijo que la dificultad no estriba en las ideas viejas, en las ideas nuevas, sino en escaparse de las viejas. Bueno, y yo lo digo porque por ahí me pasa personalmente, ¿sí? Que uno tiene esas resistencias. Y bueno, que hay que enfrentarlas y ver cómo se solucionan. Yo tengo como algunas tics docentes y uno de ellos es tratar de utilizar gráficos o en este caso un videíto que está dicho en el videíto y mostrado con una técnica de video en medio minuto, qué es lo que se entiende o que lo entendemos como juicio digital. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar esta exposición diciendo, bueno, este es el título, luego desarrollamos los contenidos y luego vamos a los hechos, ¿sí? A los hechos que en este caso se relacionan con la aplicación práctica y especialmente dentro de una jurisdicción judicial tan inmensa como es la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Entonces,
yo pediría que si me pueden mostrar el videíto, que es medio infantil, pero me parece que es una metáfora y muy ilustrativo. Si alguien lo muestra. El audio, Rodrigo. Sí. Ahora empecé de nuevo con audio. Eso. Empecé de nuevo con el audio. No se escucha el audio, Rodrigo. Espera que termine y lo das de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Sí, es medio minuto nada más. Espera que termine y lo damos. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí está, a ver. Intentamos caracterizar la Se escucha. tramitación total o preponderante de un juicio penal con todos sus actos procesales y el resguardo de garantías constitucionales en el ciberespacio o espacio virtual, mediante herramientas tecnológicas digitales interactivas de comunicación directa que transmitan y reciban en forma simultánea y en tiempo real imagen, sonidos y datos a distancia de una misma reunión entre múltiples personas ubicadas entre uno o más sitios geográficamente distantes. Bueno, esa es un poco la idea, es un concepto que tiene algún parentesco con el que la Corte Suprema de ustedes define un poco esta actividad. No sé si se vio muy bien, pero me parece que la idea era esa, ¿sí? ¿Estamos congelados o estamos en...? No, estamos... ¿Me oyen Lo bien? estamos viendo bien, lo estoy viendo bien. Sí, Bueno, sí. Perfecto. Bueno, a ver, la realidad en provincia de Buenos Aires no escapa a la realidad de los distintos distritos, porque de esta necesidad de dar un servicio de justicia en medio de la pandemia, se han hecho cargo los tribunales superiores o las cortes de justicia de cada provincia. No ha habido hasta el momento lo que yo creo que debería existir, que es alguna respuesta de carácter legislativa, amplia, abarcativa, con prudencia. Bueno, y ya veremos qué es lo que yo propongo, pienso de esto. La Corte Suprema de ustedes, bueno, empezó autorizando a través de estas tecnologías los juicios abreviados, los directísimos y la suspensión del juicio prueba, que en realidad, digamos, no presentan las dificultades propias de lo que es un debate convencional, ¿sí? En donde hay una confrontación de posiciones entre acusación y defensa, por lo menos. Pero de todas formas, esta autorización para realizar este tipo de juicios especiales o alegaciones especiales en caso de la probation, si bien no hay esa contradicción de prueba, a lo mejor alguna contradicción argumental en la probation, me parece que han aliviado mucho la tarea que si no, no se hubiera podido llevar adelante de otra manera. Entonces creo que en este sentido, tanto en la provincia de Buenos Aires como en lo que yo puedo manifestar por la provincia de Córdoba y algunas otras, el avance en los hechos ha existido. En los papeles, que no sé si están reflejados en los hechos,
allí en su provincia, hay un protocolo que han hecho que está muy bueno el protocolo, porque es sumamente abarcativo de todas las situaciones, tiene una serie de soluciones a los problemas, claro, que requieren un soporte de oficina judicial, un soporte informático, que a lo mejor todavía no lo tienen. Pero el haber encarado un protocolo me parece que ya está marcando una senda como para que transiten por esa senda todo lo que se pueda dentro de este tipo de juicios digitales. Dentro del concepto de juicio digital, estamos en este momento en la etapa en donde casi no hay juicios digitales integrales. O sea, hay momentos, fases, sujetos que se vinculan al espacio judicial, al espacio del debate, desde lejos, pero siempre se mantiene en el corazón del debate judicial, se mantiene hasta a veces el lugar, se mantiene la imagen del juez, la del fiscal. Bueno, yo a esta modalidad se la denominamos como juicios semipresenciales, y bueno, tiene otras nominaciones que por el estilo dan la misma idea. Lo cierto es que, para hacer una síntesis, tenemos en marcha en general, abreviado, directísimos y probation. Y tenemos en marcha con dificultades los juicios semipresenciales con contradicción, con contraposición de intereses, el juicio clásico. Sí aclaro, porque vale la pena, que estoy utilizando dos palabras que no son sinónimos. Juicio no es sinónimo de debate, pero como en la práctica se utiliza así, me parece que nombrar como juicio lo que es debate es algo que a nadie lo va a llevar a confusión. Hay sí una frase que me pegó porque me pareció muy atinada dentro de la acordada del Tribunal Superior que estoy, de la Suprema Corte de ustedes que estoy señalando, que la voy a leer, porque dice que la celebración de estas audiencias requiere el más alto grado de compromiso, buena fe, solidaridad y flexibilidad de las partes profesionales intervinientes y de los operadores del Poder Judicial. Me parece que esto es como una síntesis de lo que exige esta novedad, de lo que está exigiendo el buen desempeño de esta novedad. Como que la frase sigue señalando que todo esto que mencioné recién son factores esenciales para la realización y para la eficacia del acto. Acá viene lo que decía recién, con presencia virtual de uno o todos los participantes y la garantía de la confidencialidad de tal diligencia, la cual, por cierto, está utilizada con un criterio, diríamos yo, para algunas cosas, porque si algo tienen nuestros juicios es que son públicos, salvo las excepciones de la confidencialidad. Bien, hecho este paraguas, sobre el que seguramente vamos a discutir después, yo diría que las patas que le faltan al sistema son la oficina judicial y la suficiente provisión de medios tecnológicos para abarcar la enorme cantidad de tribunales que desarrollan, no solamente en la parte penal, estas tareas en la provincia de Buenos Aires. Oficinas judiciales que son las
encargadas de la tecnología, son las que les distribuyen según turnos y bueno, tratando de salir de esta realidad en donde yo creo que es más la tecnología particular de los operadores, tanto supongo que allí en Buenos Aires, pero en Córdoba también, la que está sustituyendo a la tecnología provista oficialmente. No obstante lo cual, debo reconocer que en la provincia de Córdoba es un proceso que había empezado ya hace tiempo y que se está aprovechando e incrementando con mucha eficacia, lo cual no hace sombra o no diluye la existencia de los problemas que existen. Una de las cosas, uno de los aspectos, diríamos yo, más chocantes y que alguna explicación requiere, es el tema de los espacios, ¿no? Porque en definitiva, tanto el juicio presencial como el virtual se manejan en el mismo espacio, porque el espacio es uno, ¿sí? Si ustedes quieren, filosóficamente es una dimensión, pero desde el punto de vista geográfico, si se quiere, hay un solo espacio, ¿sí? Estamos en la misma tierra, estamos en la misma Argentina, en la misma ciudad. Entonces la diferencia que por ahí hacen los que se ocupan de diferenciar, dicen, miren, el espacio judicial es un espacio tangible, es perceptible directamente por los sentidos. El espacio digital se manifiesta a distancia, pero siempre estamos hablando del mismo espacio. Bien. Perdón, doctor Caferata, no sé qué pasó, pero se apagó la cámara de su... Me está entrando una llamada y con razón. a lo mejor tiene que ver porque no he logrado superar Ahora sí, perfecto. Ya suspenso. estamos. Bueno, tratando de dar una respuesta a la pregunta, si esto es una revolución procesal o es una simple herramienta de la pandemia, yo tengo la impresión de que tenemos una verdadera revolución procesal, porque hay un cambio cultural profundo detrás de estas nuevas estructuras. No solamente profundo, sino repentino, que además pareciera poner en jaque a las garantías constitucionales propias del proceso. Entonces, sin duda que hay una cosa revolucionaria en un sentido, digamos, de la utilización común del lenguaje. Bien, seguramente ya alguien estará preguntándose, bueno, usted, tantas cosas que dice, ¿usted qué opina? Bueno, yo quiero aclarar que no tengo una posición definitiva sobre esto porque habría que tener la capacidad de superar y aliarse con una u otra posición. Y bueno, que ya están, que al final la vamos a marcar, pero yo prefiero en esto tratar de aportar ideas y conceptos para que ayudar a los que tienen que tomar una posición, sobre todo los que tienen que realizar bajo su responsabilidad un debate digital, herramientas como para comprenderlo mejor. Bien, entrando un poco ya en las materias que suelen ser discutibles o que se discuten, lo primero que tenemos que decir es que el juicio digital es un juicio de los que la Constitución denomina juicio previo, y que por lo tanto un juicio de esta naturaleza
tiene que tener una característica. Tiene que estar regulado por una ley formal emanada de la autoridad política que tiene en cada provincia o en la nación la atribución constitucional para dictar leyes. Y no cualquier ley, sino que tiene que haber una ley que regule el juicio como una especie de programa inalterable, de una especie de secuencia ordenada de actos procesales en lo que se establece cuándo se hacen, quiénes lo practican, cuáles son los requisitos, de modo estable y definitivo. Y esto es en sí una garantía porque las formas de un proceso no quedan libradas a la decisión de las autoridades judiciales, sino que el legislador previamente las ha incorporado en una ley. De ahí que hay una palabra que define muy ilustrativamente esta característica. Se habla de legismo procesal. Esta es una palabra que trae Mayer y que Mayer se la ha tomado y desarrollado a algunos autores más antiguos a él que se ocupaban en ese momento del tema. El problema que tenemos es que hoy, por lo menos que yo conozca, no tenemos leyes que regulen el juicio digital. El juicio digital está regulada como mucho con acordadas de las Cortes. Acordadas de las Cortes o tribunales superiores que no están destinadas específicamente a crear procedimientos, sino que están destinadas a garantizar que los procedimientos se puedan aplicar dando un buen servicio de justicia, etc. Es lo que se conoce como las atribuciones de superintendencia de gobierno del Poder Judicial que tienen las Cortes. Bien, esto se expresa en los códigos procesales a través de lo que se conoce como normas prácticas. Entonces, lo primero que surge como objeción es decir, ¿cómo vamos a tener un proceso válido que está reglamentado por normas prácticas y no por una ley? Bien, la respuesta me parece que viene por la emergencia, porque hay como un dilema de hierro. O no hacemos más juicios, o hacemos juicios a través de estas herramientas. Y yo no soy quien para dar una opinión general sobre si esto está bien o está mal. Sí quiero señalar que no es la primera vez que pasa en nuestro país en que se dan inconsistencias con la Constitución. Hay un fallo de la Corte Suprema muy conocido que es el fallo Rozza. En el fallo Rozza se discutía la constitucionalidad de los jueces que estaban ocupando suplencias, de los jueces que no tenían los acuerdos del Senado ni el nombramiento del Ejecutivo, de los jueces subrogantes, que cuando el tema llega a la Corte se contaban por cientos y sus fallos se contaban por miles. Entonces, la Corte en el fallo Rozza se encuentra con esta disyuntiva. Si los declara inconstitucionales y sigue la regla general, tiene que declarar inconstitucional cada una de las sentencias que se dictaron en los miles y miles de juicios que habían fallado estos jueces subrogantes. Entonces, la Corte
no acepta eso y dice, estos jueces son inconstitucionales, lo son, pero no podemos dejar a este país en una situación de incertidumbre jurídica jurisdiccional de estas magnitudes. Entonces, la Corte va a avalar los fallos dictados por jueces inconstitucionales, es decir, va a avalar fallos inconstitucionales. No solo los que ya se habían dictado, sino los que se pudieran dictar en un término de algunos meses que pone la Corte, hasta que los jueces subrogantes inconstitucionales fueran sustituidos por jueces constitucionales. Bueno, este precedente de Rosa, que es un precedente, yo diríamos, también de emergencia, pero aplicable, estoy seguro que debe estar pensado, si no en alguna carpeta, esperando que venga alguna objeción ante la Corte relacionada con la inconstitucionalidad supuesta del proceso penal que regula el juicio, no con una ley previa, sino con acordadas posteriores de las Cortes. Bien, hecha esta digresión, tendríamos que hacer un ingreso, diríamos, general a cómo creo yo que va a haber que interpretar no lo que está pasando ahora, sino cualquier juicio digital, inclusive que se legisle. Bueno, para eso, si pudiéramos poner la filmina, creo que es el cuadro 1, el que pregunta si es constitucional. Ese debe ser el título. Seguimos con el título. Ahí estamos. Sí es constitucional. ¿Es esa ¿Me la escucha? página? ¿Es esa o la anterior? Lo que pasa es que no lo alcanzo a leer yo desde acá. Ah, Pero decime qué dice. ahí dice, ¿el juicio digital es constitucional? Bien, la respuesta es la siguiente filmina. La moves y viene la filmina siguiente. Esa. ¿Quiere Bueno, que se le lea? no, si bien. todo el mundo la puedo leer yo también porque la tengo acá y creo que Bien, dice bien, lo mismo, bien. ¿eh? Yo lo ponía por si se podía leer por los concurrentes. Bueno, en definitiva, lo que no se puede discutir en este momento es el nivel constitucional que tienen respecto del juicio penal, la oralidad, la inmediación, el contradictorio, la publicidad y la identidad física del juez. Y esto, ¿por qué lo señalo? Porque todos estos caracteres están incorporados en nuestra Constitución a través de la incorporación de la normativa supranacional que se hizo en la Constitución a nivel constitucional. Los constituyentes, en el inciso 22 del artículo 175, me parece, cuando han aceptado los distintos tratados que todos hablan del juicio, le han dado un nivel constitucional a estos caracteres. Entonces, si nos detuviéramos en una interpretación meramente literal o histórica, sin duda que todos estos caracteres exigen la presencialidad física.
tanto la oralidad como la inmediación, como el contradictorio. La identidad física del juez son caracteres que exigen presencialidad, exigen todos ahí en una sede judicial, en un tribunal. La única forma de salir de esta encerrona, digamos, es tratar de salir de una interpretación puramente literal y histórica y preguntarse hoy, cuando se hicieron estos pactos, que ha sido por allá por los años 60, los pactos que la Constitución incorpora a su texto, ¿había alguna otra posibilidad de que estos caracteres existieran fuera de la presencialidad? Dicho de otra forma, ¿alguien se hubiera imaginado en aquellos años que podíamos salir de la presencialidad física y entrar a una conexión con las herramientas virtuales que ahora tenemos? Bueno, yo sinceramente creo que nadie. Entonces, pareciera como un exceso interpretativo decir, bueno, los que hicieron los pactos en el año 60 establecieron que la inmediación era una cuestión presencial, una cuestión de proximidad física, y que no podía ser nada más que eso nunca en el futuro. Con lo cual estarían expresando una especie de intuición adivinatoria de lo que en ese momento nadie se imaginaba. Nadie se imaginaba que pudiera pasar. Entonces, para estas cosas siempre tenemos alguna respuesta. Y está lo que se conoce como la interpretación evolutiva. Interpretación evolutiva es la interpretación de una norma dictada con anterioridad en el contexto de la forma de vida actual. Entonces, ¿qué significa hoy la norma que se sancionó en aquel momento? Y por esa vía encontraríamos una forma de justificar que estas características constitucionales que he señalado pudiesen tener vigencia y validez ya no en la presencialidad física, sino en la presencialidad en el ciberespacio, en este espacio a la distancia que hemos señalado al principio. Quiero hacer presente que esta forma de interpretación es algo que nuestra Corte Suprema ha utilizado en varios casos y que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos la ha tomado. Por cierto que hay algunos críticos a esta posibilidad. Un autor de Constitucional, que me parece que es Sagüez, habla de la alquimia de la Corte. No para este caso, sino para otro caso donde había interpretación evolutiva. Bueno, lo real es que aquí encontramos una vía, ¿sí? Una vía para no decir todo es inconstitucional porque todo tiene que ser presencial. Hoy, como no todo es presencial, nuestra cultura no es presencial, esta interpretación evolutiva tiene que ajustar los textos al sentido que tienen hoy esos mismos textos, porque en el fondo persiguen las mismas finalidades. Yo como curiosidad puedo señalar que estuve en una reunión virtual también de gente que se dedica al psicoanálisis
que, bueno, cuando empezamos nuestras primeras armas a favor del juicio oral, señalábamos que el juicio oral requería la presencia cara a cara y que un juicio escrito era como hacer un psicoanálisis por escrito. Para mi sorpresa, estos importantes psiquiatras y psicólogos, algunos hacían psicoanálisis, otros hacían terapias conductuales cognitivas, estaban amigándose con esta forma de hacer consultas psiquiátricas virtuales, con estos instrumentos actuales, porque le encontraban una serie de ventajas que implicaban entrar más rápido en confianza, una mayor libertad de los pacientes para contar los problemas, etc. Esto lo traigo como una anécdota porque este tema va atrapando distintos aspectos de todas las disciplinas en donde la presencialidad, el habla, la comunicación directa, se entendían como una herramienta esencial. Bien. Hecho este análisis general, tenemos que decir o repetir algo que ya dijimos. Bueno, supongamos que vamos a hacer una interpretación evolutiva, supongamos que todas estas exigencias constitucionales están satisfechas a través del juicio digital. Bien. ¿Qué es lo que fundamentalmente pensó nuestra Constitución y que pensaron los pactos supranacionales cuando hablaban de garantías judiciales? Hablaban de las garantías del acusado. Por más que luego una construcción, la historia, yo he sido siempre de los que he estado a favor y en la punta de estas cosas, le dimos un espacio a la víctima dentro del proceso penal que antes no era ni siquiera sospechada, salvo algunos párrafos visionarios de el particular damnificado que tenían la vieja codificación de Buenos Aires y algunas otras provincias. Bien, el tema es, bueno, perfecto. Hay que garantizar la defensa del imputado. Bueno, la defensa del imputado tiene dos caras. La defensa que hace el imputado, que es la defensa material, y la defensa técnica. Y las constituciones y los pactos garantizan las dos defensas, la defensa material y la técnica. Y a la técnica la proponen como obligatoria y la letra de los pactos y los documentos que sobre la base de los pactos se han ido desarrollando le dan a la asistencia técnica del acusado en los primeros momentos del proceso una gran importancia. Entonces, la pregunta que nos tenemos que plantear, tomando un ejemplo, sería, ¿cómo hacemos vía telemática para darle esa asistencia a un imputado que está en este momento en una cárcel, que está detenido en un lugar de detención? ¿Cuál es la vía con que podemos asegurarle todas las cosas que le aseguran? Un contacto personal, un contacto absolutamente confidencial. ¿Qué es lo que permite este contacto confidencial? Que el abogado se entere de lo que pasó con el cliente y que lo aconseje al cliente y que le diga,
absténgase, no, declare, haga hincapié en este punto, este otro punto trate de no mencionarlo, y hasta algo que suena medio chocante, pero que está dentro de los derechos, le puede decir al imputado, bueno, en el peor de los casos, mienta. Hay toda una discusión sobre el derecho a mentir. Bueno, el que la zanjó fue Ferraioli, que dijo, el imputado tiene derecho a mentir. Algo por el estilo dice Mayer, y la construcción de la intimación dentro de la indagatoria, en casi todos los códigos, da la impresión de que cuando al imputado le dicen, usted puede declarar libremente todo lo que considere en su defensa o para aclarar los hechos, lo puede hacer. Bien. Este párrafo, el todos, que se interpreta como puede usted incluso hasta mentir dentro de estas expresiones, no tendría más que una importancia, diríamos, en orden a la defensa. Te mentí, te pesqué que mentiste, por lo tanto esta coartada se cayó, sino que ha pasado con el tiempo a ser un indicio de culpabilidad, el indicio de mala justificación. Bueno, yo no sé si eso está bien o está mal. Lo que sí creo es que si mentir y que te pesquen es un indicio, la buena fe del fiscal o del juez que te está tomando la declaración te tiene que decir, mire señor, usted puede decir lo que quiera. Le aclaro que si lo pesco en una mentira, eso va a ser un indicio en su contra. Con lo cual, vamos a estar reduciendo el derecho del imputado a declarar solo a los imputados inocentes, que son los que nunca van a mentir sobre su inocencia. Bien, esta discusión, que es una discusión, digamos, paralela con lo que estamos hablando, si la transportamos a una relación telemática, bueno, va a generar una serie de dificultades. Fíjense que no hace mucho la Corte Suprema de Justicia de Chile dijo que esto no estaba garantizado con los medios que había en Chile a disposición para hacer estas consultas a distancia, porque se podían interferir, se podían, bueno, conocer, escuchar, etc. Este fenómeno, que es de difícil solución, yo diría que se ve con más nitidez en los debates, porque en los debates el imputado tiene el derecho, salvo ciertas excepciones, a hablar con su defensor en el curso del debate sin que se interrumpa. Y esas conversaciones generalmente están relacionadas con alguna prueba que se está recibiendo, que el imputado le está advirtiendo al abogado que no es correcta, o contrariamente, el abogado le está preguntando al imputado, pero eso no me lo contaste. Bien, esta parte, que se considera muy importante, se hace difícil de garantizar con estos medios, ¿sí? Se hace difícil de garantizar, dije, o sea, de poder hacerlo con tranquilidad en la confidencialidad. Ahí en el protocolo de Córdoba dice, el imputado o el abogado pueden pedir la suspensión temporaria del debate por la necesidad de hablar entre ellos. Bueno, es como una confesión de que están por cuestionar alguna prueba, lo cual los pone en una situación de desventaja.
El tema es si esto, que es una realidad, es idóneo como para descalificar el juicio virtual. Si esta imposibilidad de cuchicheo, si se quiere, defensivo, entre abogado e imputado, tiene suficiente entidad como para viciar de inconstitucionalidad ese debate. Bueno, yo creo que tenemos que reparar en algunas otras normas del juicio presencial. Primero, el imputado está en el debate si quiere, y si no quiere no está. Tiene que estar en algunos actos, y después se puede ir a una habitación del lado y estar representado por el abogado. Y el tribunal lo puede echar al imputado si se porta mal. También a un lugar del lado que esté representado por el abogado. Entonces, esta presencia conjunta de abogado e imputado no está prevista como una cuestión obligatoria, sino como una cuestión facultativa. Si el imputado quiere, está al lado del abogado, y para eso tiene que portarse bien para que no lo echen. Entonces, hacer un juicio general sobre que esta imposibilidad de conexión es algo irremediablemente inconstitucional, me parece que sería como una exageración y que habría que estar a cada caso concreto. Ahora, hago una pregunta. Yo estoy viendo mi filmina. ¿Sigue exhibida? Está Sí, exhibida. ¿quiere que la pase? Está exhibida. No, muéstrame la cara. Si me muestra la cara, prefiero, así me veo. Ah, no, es que a usted, nosotros, no, yo lo estoy viendo a un costado, pero Ah, lo bueno, estamos perfecto, viendo. perfecto. Como yo veía el cuadro, nomás pensé que no me veía. Bueno, he tomado un punto, pero en realidad no tengo tiempo. Estamos cerca de las 8, Sí. como para hablar de cada uno de todos los temas, porque podemos hablar de la inmediación, que es una de las principales objeciones que se le hace al juicio virtual. Bueno, porque la inmediación se consideraba como un valor importante para percibir por parte de los jueces y los fiscales y las partes aspectos verbales y no verbales de lo que se haga o se diga en el debate, lo cual permitía una mejor apreciación de la sinceridad de imputados o testigos. Bueno, sobre ese punto quiero hacer dos observaciones críticas. Lo primero, no hay ningún estudio científico que establezca que a través de la inmediación se puede llegar a un juicio certero desde el punto de vista que usted quiera, desde el punto de vista médico, psicológico, del lenguaje, sobre si alguien está diciendo o no la verdad. Las conclusiones médicas o psicológicas pueden ser aproximativas y como mucho de probabilidad. Si nosotros advertimos esto, le estamos quitando a la inmediación una de sus banderas esenciales, ¿sí? Y porque en definitiva el apoyo a la inmediación venía de algunas exageraciones. Por ejemplo, se decía, no, tiene que haber inmediación porque la divina chispa de los jueces, decía un autor, su experiencia, decía otro, está en condiciones de distinguir lo verdadero de lo falso. Bueno, y eso era una apreciación sin demostración. Una apreciación sin demostración. ¿Puedo seguir hablando? Sí, 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 sí. Bien. Bien. Esta cuestión de
sinceridad intrínseca, la gente que está estudiando ahora las neurociencias la están desechando, que antes le tenían mucha fe, y bueno, hay directamente los que estudian desde el punto de vista del lenguaje o de la psiquiatría, están descartando todas las técnicas que hay sobre esto, y uno de los que más se ha ocupado desde España últimamente de trabajar estos temas del juicio virtual, el último artículo que escribió dice así: presente, coma, pasado, coma, abro, signo de interrogación, futuro, cierro, de las neurociencias. Es decir, si gente como Hordy duda de la eficacia de las neurociencias para establecer este punto, es una cuestión que hay que tenerla en cuenta. Y ya la tuvo en cuenta bastante nuestra Corte Suprema en el fallo Casal, en donde reservó la obligación de inmediación para estos casos, para la evaluación de la credibilidad de un testigo, pero le metió una exigencia. No es más que el testigo me convence porque me impresionó, como verás. No, tiene que explicar por qué él cree que ese testigo dice la verdad, porque sigue diciendo Casal, la casación también tiene que tener o tiene cosas para decir. Tenemos varias objeciones que se pueden hacer al tema de la inmediación y las respuestas. Para hacer esto un poco más insolente, pero jurídico, para poder tener esta capacidad de percepción de lo que ocurre de cara a cara en la audiencia, hay que estar todo el tiempo con la luz prendida. No te podés distraer ni un ratito, porque a lo mejor en la distracción es el momento donde el punto que te puede resolver si miente o dice la verdad se te escapa. Bien, la gente se puede cansar. La autoridad de Calama Andrei, lo cito porque es una autoridad, él decía que los jueces a veces en los debates orales se cansaban y se quedaban dormidos. Y cuenta una anécdota que, bueno, cuento sin ánimo de molestar a nadie, solo para distender un poco el aburrimiento en que están inmersos con mi charla monótona. Un juez va a una óptica y le dice al empleado de la óptica: quiero anteojos oscuros. El empleado de la óptica elige, le dice: estos, se los pone y dice: no, más oscuros. Va el dependiente, trae otros anteojos más oscuros. Le dice: estos no, quiero más oscuros. Entonces el dependiente, ya molesto, le dice: dígame, señor, ¿usted quiere anteojos para sol? No. Quiero anteojos para sueño. Calama Andrei, no Cafferat. Bien, ustedes me dirán, bueno, es una anécdota malintencionada la suya. Bueno, vamos a Alemania, ¿sí? En donde en Alemania se discute si cuando un juez se duerme, la sentencia es válida. Entonces se distingue discusión entre el Supremo Tribunal y no me acuerdo cómo se llama, un estadual también que es de los más importantes, la institución, no recuerdo. Es así. Si se prueba que se durmió cuando se estaba rindiendo una prueba esencial, la sentencia es nula. Si no era la prueba esencial, la sentencia es válida.
O sea, como ven, el tema de del sueño, es decir, el tema de la atención que exige la inmediación, te relativiza un poco este endiosamiento, ¿sí? Bueno, me quedan un par de cosas sobre la inmediación. Por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, si no hay inmediación, no se respeta el conocimiento de viso del acusado y de la víctima, que exige el artículo 41 del Código Penal para graduar una sanción, que los autores penalistas dicen, lo que esto quiere es inmediación. También Alvarado Belloso de Rosario dice, che, pero eso tiene olor al juicio de rebeldía, porque al acusado le hacen el juicio estando lejos, no se lo hacen allí. Bueno, hay quienes, también desde Rosario, de donde es Alvarado Belloso, penalistas importantes, tienen una opinión favorable al juicio de rebeldía, bajo ciertas condiciones y con argumentos muy interesantes, pero no tengo tiempo para contar. Entonces, yo siempre me preguntaba, ¿por qué se aferran los jueces a la inmediación? ¿Por qué las críticas especiales contra la inmediación no son respecto de los interrogatorios, del contradictorio de intereses, sino que son respecto de la inmediación? Bueno, el tema está directamente relacionado con el poder de los jueces. ¿Por qué? Porque de los juicios orales, que ahora serían virtuales, solamente se admiten recursos o se admitían recursos jurídicos. Si se había aplicado bien el derecho, si se había observado la Constitución, si el Código de Procedimiento había sido respetado, pero no los hechos. No se podía en un recurso contra una sentencia de condena discutir los hechos, es decir, discutir diciendo no, esta prueba que han utilizado los jueces para justificar los hechos de la condena no es suficiente, es insuficiente. Esto hizo que el gran penalista Ricardo Núñez, estando en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, acuñó una frase que prendió dentro de toda la justicia, donde se ponía el juicio oral, ahí iba la frase. Núñez decía, en materia de la valoración de la aptitud conviccional de las pruebas para fundar las conclusiones de culpabilidad, los jueces del Tribunal de Juicio son soberanos. Esto quiere decir que el juez del Tribunal de Juicio te condenaba y no había poder jurídico que te fuera a hacer variar la condena por esta razón, por impotencia o insuficiencia convictiva. Si tenías los otros argumentos vinculados con la lógica, la psicología, la experiencia, etc. Este tema de la soberanía ha sido lo que ha llevado a que hasta todos los avances, inclusive los que hizo Casal, no pudieran florecer. Y además porque casaciones como la que planteaba Casal estaban exigiendo que los jueces de la casación trabajaran mucho más, porque tenían que examinar todo lo que se pudiera examinar. Bien, esto yo creo que, a ver, hay quienes creen que a la soberanía de los jueces en el valor conviccional de la prueba, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha dado un golpe mortal. Esto ha sido en un caso de Córdoba.
en un viejo caso de Córdoba, en el que la Corte Interamericana dice lo siguiente: para respetar la garantía de recurrir la condena, el recurso tiene que poder revisar las cuestiones jurídicas y las cuestiones probatorias que determinan la condena. Con motivo de esto, le dice a Córdoba, en un plazo razonable, usted va a tener que adecuar su legislación, porque si no va a hacer incurrir al país en una responsabilidad internacional. Y hace poco tiempo, la legislatura cordobesa sancionó una ley donde expresamente se establecía como tercer motivo de casación, al lado de los motivos de nulidad y de inobservancia de disposiciones procesales, la insuficiencia conviccional de la prueba para fundar las conclusiones condenatorias. Alguien me dice, ¿está todo solucionado? Yo tengo mis dudas. Bien, aquí paro. Me queda, si quieren que discutamos el contradictorio, que es muy importante, el derecho de interrogar a los testigos. El tema de la publicidad es un poco más sencillo porque la publicidad es casi hasta ayudada por este nuevo sistema. Solamente quiero concluir con dos cosas. Lo primero, ¿cuáles son los estados de opinión que hay respecto del tema? Tenemos lo que son contrarios furiosamente. Podemos señalar aquí en Argentina el caso de Bovino, que tiene un artículo medio en solfa, pero terrible, que dice, vamos al Zoom a condenar a alguien, así se llama el artículo. Bueno, tenemos también otros juristas argentinos que hablan del juicio en Ventanitas, que es el caso de Rusconi. Bueno, cito dos locales absolutamente en contra. Por otro lado, tenemos los que están absolutamente a favor. Y acá anote a todos los españoles, que además tienen una ley que reformaron que los autoriza a hacer juicios digitales. Y los argumentos que dan los españoles, uno de ellos es, bueno, lo bueno que tiene el juicio digital es que lo filman. Entonces, si me perdí algo, porque me distraje, puedo pedir que repitan. ¿Sí? Como la repetición de los goles, ¿bien? Bueno, que repitan la prueba y bueno, y voy a poder llegar a una mejor conclusión. Uno de los argumentos. Y están los del medio, entre los que me cuento, que no estoy ni con uno ni con otro, sí que estoy pensando que hay que profundizar la temática de la interpretación evolutiva para llegar a alguna conclusión. ¿Qué es lo que se me ocurre a mí? Y esta es la filmina que viene. Si la ponen, se me ocurre como qué es lo que haría yo. Bueno, yo lo que haría sería hacer una ley que establezca los casos en los que se puede llegar a hacer un juicio abreviado. Bueno, y ahí pueden entrar los de urgencia, como la pandemia, los de menor cuantía, que son los que prácticamente no se llevan a cabo, a veces aunque haya un detenido. Aquellos casos en donde puede haber un fracaso de la prueba si el juicio no se hace, y por cierto, todos aquellos casos en los que estén de acuerdo todos, ¿sí? Estén de acuerdo todos.
tribunal, fiscal, defensa, etc. Esto me parece que se podría hacer de dos formas, ¿sí? Una forma directa, que hagan la ley, o una forma un poco más prudente, que es establecer un esqueleto de esa ley y dejarle a las cortes y a los tribunales superiores que la vayan rellenando de acuerdo a las posibilidades, a las dificultades, a las particularidades de cada jurisdicción. Sí tengo una opinión firme que es esta. El juicio digital llegó y se queda. Llegó y se queda. Y me parece que nos va a pasar un poco aquello que Borges decía del destino. Borges decía, el destino es totalmente ignorante de las culpas, pero es absolutamente inflexible con las más mínimas distracciones. Nosotros hoy nos estamos distrayendo y mientras tanto van avanzando las nuevas plataformas para hacer juicios digitales, van avanzando los contadores de los tribunales que establecen cuánta plata se van a ahorrar en viaje, pasaje, gasto personal con juicios digitales. Es decir, hay todo un movimiento económico que además, si ustedes se fijan, todo lo nuevo de la pandemia viene digital. Las ventas digitales, las entregas digitales, todo lo que ustedes pueden ver como propaganda es innovación digital. Y este es mi plato favorito del escándalo, que me parece que lo planteé en una oportunidad que aquel amigo Núñez se me vio en Salta. De la mano de esto vienen los software de apoyo a las decisiones judiciales. Te consigo toda la jurisprudencia, vos me pones un tema y yo te consigo toda la jurisprudencia que la tengo cargada, el software de eso, o los software de decisión, que van a ir a sustituir las decisiones de los jueces. Yo creo que esto se viene y que no hay que dejar que se venga a la bruta, como quieran hacerlo las compañías que lo venden, sino que hay que decir, bueno, a ver, pongamos condiciones, empecemos a probar, empecemos por el cobro de impuestos, por los casos sencillos, pero que se viene, se viene. Que no van a sustituir a todos los jueces humanos, seguro que no, pero que les van a hacer buena parte del trabajo, es para mí casi una seguridad. Bien, lo único que espero es que no nos pase, como decía aquel personaje tan conocido, ¿sí? El gato pardo. El gato pardo decía, si querés que no cambie nada, cambia todo. Si querés que no cambie nada, cambia todo. Y a veces, aunque parezca duro pensar que en la pandemia alguien puede pensar con esa cabeza, yo siempre tengo temor de que exista y creo que tenemos que estar todos un poco alertados, ¿sí? De cambiar todo para no cambiar nada. O sea, que el servicio judicial no cambie, que siga siendo el mismo, solo que más cómodo, más rápido y más barato. Bueno, les agradezco mucho, me he excedido un montón, pero todavía, según el doctor Núñez, queda tiempo para las preguntas. Según me dijo Núñez, teníamos... Sí, sí, así es. Dejamos abierta la posibilidad de plantear interrogantes. Como les dije, pueden habilitar su micrófono si quieren o levantar la mano. Lo que sí vamos a pedir es que si se formula la pregunta sea bien concisa, así damos mayor participación a la mayor cantidad de gente posible, ya en un tiempo bastante acotado porque se extendió la charla, ¿sí?
Así que quien quiera participar ya está habilitado. Sí, Gabriel Rodrigo. Peñañori. Sí. Gabriel, adelante. Bueno, por supuesto, hago también mías las palabras de Patricia y de Rodrigo, más que agradecidos, orgullosos de recibirlo en nuestra casa virtual, doctor Caferata. Tengo el gusto de conocerlo hace muchos años y siempre me ha parecido una persona muy, muy preparada, muy práctica, y bueno, hoy lo vuelvo a demostrar. Y una de las cuestiones que me dejó pensando sobre las distintas modalidades y las dificultades son la integración de tribunales, cuando los tribunales colegiados tienen esa semipresencialidad que usted dice. El desacople en la percepción de la prueba me parece que puede ser un horror, ¿no? Este tema de las dificultades. Yo ensayo el tema de la presencialidad, por ejemplo, presidente presencial con fiscal y defensa, y 2 vocales por X circunstancias, haciéndolo de manera virtual a distancia. Se me genera un desacople que me parece que me hace demasiado ruido. Está bien que son demasiados duelos, nos tenemos que olvidar del papel, los expedientes son digitales, todo tiene que pasar por este sistema de conectividad. Hemos avanzado mucho, pero hay cuestiones que todavía a mí no me terminan de convencer, porque hasta para hacer una deliberación en un juicio oral respecto de la responsabilidad después de los alegatos, ¿qué ensayo tenemos de una manera virtual cuando tenemos un juez presencial y 2 no presenciales, defensa y fiscalía con imputado presente, por ejemplo? Hace demasiado ruido. Yo entiendo que esto llegó para quedarse, y entiendo que comparto con usted que es necesario un marco, una legislación muy genérica que pueda ser ajustada según la superintendencia de cada provincia y cada realidad provincial. Pero estas cuestiones no me terminan de cerrar, o es simplemente un temor de falta de praxis. Y si yo fuera español, le diría, pero es más fácil deliberar así, porque si no están de acuerdo, ponen la repetición y la ven todos juntos, ¿no? Pero también lo que vos decís es una realidad. Es decir, no es lo mismo. Es que estamos acostumbrados a otra cosa, ¿no? Vos hablabas y yo pensaba en esta reunión de psiquiatras en la que estuve, ¿no? Que eso sí que era una revolución lo que estaban diciendo, ¿no? Incluso algunos prefiriendo atender así de ese modo, ¿no? Yo pienso que en esto también tenemos que tener presente, sobre todo al principio, los acuerdos de parte para estas cosas, ¿no? Porque hacer un juicio abreviado, un directísimo, es fácil porque está todo dicho, en realidad no hay discusión, es más que nada como una puesta en escena, diría alguien, con algún, digamos, con algún desprecio o un ritual necesario, pueden decir otros, ¿no? Pero yo creo que va a hacer falta, sí, siempre un sistema una base de consenso, ¿no? Y eso es lo que me parece más importante. Lo que ocurre es que siempre estamos topando con la falta de servicio. O sea, bueno, yo digo, no, yo soy defensor, no quiero que el tribunal esté como está. Bueno, mire que hay uno que tiene 90 años y que no puede hacerlo presencial, bueno, no importa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, señor? Y bueno, tráiganlo al de 90 porque se muera. No, mire, es mucho eso. ¿Qué hacemos? ¿Hasta cuándo lo vamos a tener preso? No, bueno, póngamelo en libertad. Bueno, entramos con otros. Le aclaro que yo, salvo mi paso por el Tribunal Superior,
siempre he sido defensor, abogado defensor, menos en los momentos de función pública. Pero estuve ahí y pude valorar, y además he sido empleado de tribunales desde que empecé la carrera hasta que me recibí. O sea que conozco también esa realidad, pero no sé, cada caso es complicado. A mí lo que me parece es que no puede haber gente arrumbada por la pandemia, ¿sí? Eso me parece que no puede haber. Y hay otro tema que nosotros no lo estamos previendo, pero está bien, todas las soluciones procesales las tenemos a mano, pero cuando usted tiene un acusado por un delito mediano, que no se le puede hacer el juicio por la pandemia, le va corriendo la prescripción. Si usted tiene una víctima que quiere que se haga el juicio, o un reclamante civil que quiere el juicio, y no se puede hacer por la pandemia, y el delito prescribe. Y no hay pandemia que valga, no interrumpe la prescripción de la pandemia. Y bueno, y si el que se le ocurre ponerlo va a servir para el futuro. Entonces, le diría que no hay, a ver, no tengo una sola respuesta para las preguntas. Lo que usted dice en este momento me aporta una pregunta más, que bueno, voy a tratar de pensarlo, pero realmente para esto sirven Gracias, estas doctor. charlas, ¿no? Sí, yo lo creo. Bueno, usted siempre aporta, doctor, así que no se sienta menos, porque yo recuerdo hasta los proyectos de ley a nivel federal que usted ha presentado, hasta del fuero penal juvenil, que yo soy del fuero. Así que mire si puede, que tienen absoluta actualidad y todavía no tenemos un trato, no sé, a 25 años de su... Hace, no sé, 25 años, ¿cuánto hace que lo presentó usted? Yo no me acuerdo, Todavía pero fácil. ahí. Estuve en el 95. Y bueno, ¿qué le parece? Me acuerdo de haberlo escuchado, que su papá había sido, que se había dedicado a eso, a todo el fuero juvenil, si no me equivoco, o escribía. En realidad No, tenía escrito. profesor de familia, pero había escrito mucho sobre la protección de los chicos, ¿no? Sí, sí, lo recuerdo. Con un criterio quizás para esa época vigente, que después quedó afuera, pero no sé, es como dice usted, ¿no? Y lo peor es que no se soluciona nada, porque usted me dijera, bueno, se están solucionando cosas. No, está cada vez peor. Está cada vez más Cada vez difícil. peor. Bueno. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Nos ayuda a pensar, doctor. Nos ayuda a pensar. Es admirable, usted sigue vigente y lo felicito con su compromiso. Sí, pienso seguir vigente. Muchas gracias. Alguien más levantó la mano. Está habilitado para preguntar. Sí, yo había levantado la mano. Mi nombre es Gabriela Martínez. Yo soy de Trenquelauquen. En realidad, lo que yo quería aportar por ahí es la experiencia como juez de un tribunal criminal. También lo veo acá a otro juez, Gabriel Giuliani también, que también como yo podemos aportar la experiencia en cuanto a la virtualidad. Yo recién escuchaba al colega y nosotros tenemos la experiencia de juicios virtuales totalmente. Tenemos la experiencia de juicios, como comentó el colega, con 2 jueces de manera virtual y el presidente de manera presencial. Y tenemos también la modalidad de fiscal, defensor presencial y los 3 jueces virtuales, un juez en Trenquelauquen, otro juez en Pergamino y otro juez en Azul, dentro de la provincia de Buenos Aires, repartidos en distintos puntos porque así se constituyen los tribunales de responsabilidad penal juvenil en el caso del interior. Entonces tuvimos que hacer un juicio de un chico que estaba acusado de homicidio y tuvimos que, esto que dice usted de tratar de que no se pasara el tiempo, y estaba el joven, era un adolescente detenido, así que también realizamos el juicio. Y la experiencia fue muy favorable en todos los juicios que tuvimos, no solo a través de la deliberación. El TIMS ahora da la oportunidad de tener salas que uno puede deliberar de manera privada, sino también nosotros generamos plataformas alternativas como el uso de WhatsApp
que se pueden hacer las videoconferencias, entonces incluso deliberábamos en cuartos intermedios, silenciábamos nuestros micrófonos y deliberábamos a través de esa plataforma. Cuando había algún planteo o cuando había algún planteo de las partes y teníamos que resolver. En todo momento la experiencia fue bárbara, lo que sí nosotros hicimos una práctica previa y también hay que tener en cuenta el tema de la tecnología que se aporta. La Suprema Corte ha dado buena tecnología para los juzgados, en el caso del Tribunal Criminal, y entonces nosotros armamos una sala de audiencia donde podemos ver a los testigos de cuerpo entero y podemos verle bien el rostro, lo que nos permite poder apreciar toda la visualización del testigo, ¿no? No ahora así como estamos nosotros en cuadritos, sino que nosotros vemos todo el testigo, cómo mueve sus piernas, sus brazos, su cara. Así que la experiencia para el Tribunal Criminal ha sido favorable y hemos tenido juicios yo estaba pensando mentalmente, de robos, de homicidios, de abusos sexuales y de comercialización. Varios juicios hemos realizado ya de manera virtual. Así que bueno, era para aportar la experiencia de nuestra departamental. ¿Le puedo hacer un pedido? ¿Cómo? ¿Le puedo hacer un pedido, doctora, a usted? Un sí. pedido. ¿Me puede mandar un mail con eso? Porque sí, yo lo estoy recogiendo ahora. Bueno, escribí un libro sobre esto el año pasado y recogí muchas opiniones y estoy tratando de recoger ahora porque es lo que nos va a servir, ¿no? Bueno, recojo las opiniones a favor y las opiniones en contra también. Y la que es fanática es la chica de Spuy, no sé si lo ubica, la que es... Daniela. Daniel. Daniel escribió también para el libro Fanática y tiene todo un desarrollo muy especial por su especialidad, ¿no? Bueno, hay otros como Marco Sal que están en la punta, pero siempre con reflexiones importantes. Bueno, con él hemos charlado mucho de estos temas. Tenemos algo en común, que además de ser muy amigos, somos noctámbulos. Entonces, cuando me suena el teléfono a la 1 de la mañana, es Marcos. Hoy pasamos ratos conversando, pero bueno, todo lo de Marcos, lo de Spuy también, es la otra pata de la revolución, ¿no? En poco tiempo más no vamos a tener más pruebas en soporte que no sea digital. Digital, ¿sí? Vamos a eso. Y bueno, no es lo mismo valorar la prueba en soporte digital, no es lo mismo manejar la prueba en soporte digital, no es lo mismo los conocimientos para lograr la prueba en soporte digital que para lograr que una comisaría le mande un acta de inspección ocular o algo así, ¿no? Bueno, le agradezco mucho. Ahí tienen mi correo. ¿Sí? Si usted se anima, me lo escribe, me lo firma, y en la próxima publicación la agrego. Bien, después si me lo pueden que hago extensiva a todo el mundo que quiera hacer uno. ¿Sí? Bien. Y antes que usted hable también otra colega que me dijo muy bien, y me interesaría también las opiniones de los que les va mal, las dudas del que habló recién, porque digamos, estoy tratando de hacer no un estudio de campo, porque no tengo sistema, pero a todo lo que voy escribiendo le voy agregando un cuerpo de las resoluciones que sacan las cortes, de los protocolos y de las opiniones de los operadores. Doctor, para agregar inclusive a lo que estaba hablando la doctora, la verdad que la provincia de Buenos Aires, a través de la plataforma Microsoft Teams, hay un nivel de actividad superlativo, es decir, los jueces tenemos bastante cargada la agenda con audiencias de cesura de juicio por el artículo 4 en mi caso, mayores también. Es notoria la actividad que tenemos todavía digital.
Lo que pasa es que lo que uno siente es que todavía seguimos con las viejas estructuras de los juzgados. Es decir, este tema de refuncionalizar las actividades, creo que es una actividad que va a quedar pendiente de una justicia pensada de otro lugar con otro sistema de gestión. Porque el sistema de gestión que tenemos sigue tan viejo como hace... Yo entré hace 35 años, hace 70 años estaba igual que ahora. Y ahora la verdad que hay colapsado absolutamente, sobran desde choferes hasta empleados, hay que refuncionalizar a todo el mundo, el sistema de trabajo es otro hoy. Sí, sí, yo y eso creo que coincido. Cambiar las costumbres y la cabeza de la gente es muy difícil. Muy difícil, sí, sí, sí. Pero hay que hacerlo, porque si no, nos bajamos los brazos. No, por supuesto. Menos en esta época, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario o alguna experiencia compartida? Buenas noches. Yo soy Raúl Dalto, soy camarista en la ciudad de La Plata y quería hacerle una consulta, doctor. Fue muy clara su exposición y me atrevo a adelantar a un estadio anterior al juicio, porque usted habló del cuchicheo que se produce entre el imputado y su defensor en el marco del debate, y quería saber su opinión respecto de esa confidencialidad que también puede existir en el asesoramiento del defensor a su asistido en el marco anterior a su declaración indagatoria, o sea, lo que es para nosotros el artículo 308. Le digo por qué, porque el año pasado tuvimos en un determinado turno una fiscal aseguraba a través de medios remotos ese asesoramiento, pero no traía al imputado a la sede de tribunales. El defensor asistía a la audiencia con su defendido y luego pedía la nulidad porque no había tenido esa etapa previa de asesoramiento presencial. El juez de garantías no hacía lugar a esa nulidad y tuvimos ya le digo, entre 30 o 40 habeas corpus a la Cámara por ese tema. Tan es así que originó recientemente, en estos días, una resolución de la Procuración General porque también se le había iniciado un sumario a la fiscal porque había articulado de esa manera o garantizado de esa manera ese derecho. Entonces, mi pregunta es, para usted, ¿esa forma de asesoramiento remota puede ser garantizada a través de ese medio o requiere sí o sí la presencia del imputado con su defensor? Bueno, yo empecé hablando un poco de las dificultades que traía eso, ¿no? Yo creo que lo ideal no es eso, ¿sí? Creo que no es lo ideal, pero también hay que ver lo posible, ¿no? Porque si usted me dice la fiscal no lo traía porque no le quedaba cómodo, bueno, pero si no lo trae porque tiene que temas de salud o temas de falta de espacio o dificultades con el traslado o distancias también, ¿no? No, perdón, el tema era que se resguardaba, era un tema sanitario, se resguardaba la salud del imputado en virtud de las resoluciones de la Procuración General y de la propia Corte nuestra. Es una interpretación, ¿no? Sí, sí, yo creo que es difícil, ¿no? Porque es el primer asesoramiento que es lo que puede marcar el rumbo, ¿no? De todas formas, me parece que también tendría que ver, para analizarse, porque todo lo que es nulidad requiere de algún perjuicio, ¿sí? Aparte de la violación de la norma. Y los perjuicios tienen que ser moderadamente previsibles o concretos, ¿no?
me parece que habría que tratar de avanzar un poco más en esa parte. Si esto me causó tal perjuicio, pero realmente, bueno, me celebro no ser juez porque no, no tengo que tomar esas decisiones así tan especiales, pero a veces el servicio de justicia es algo que está como por encima del caso particular, ¿no? En el caso que yo señalaba de Rosa, de la Corte, bueno, digamos, no es una ciencia exacta tampoco, ¿no? Pero es complicado contestarle. Yo la verdad no sabría qué contestarle, pero si usted me pregunta si me parece bien o mal intuitivamente, me parece bien lo que resolvió, pero no sé si lo podría fundar. Usted es... Bien, ¿Su cargo cuál es, doctor? ¿Cómo? ¿Su cargo? Yo soy juez de la Cámara Penal de La Plata. ¿La Cámara Penal es una Cámara de Apelaciones o una Cámara de Juicio? Cámara de Apelación de Garantías. Y me quedo contento porque escuchándolo yo había sido el voto minoritario en ese acuerdo y veo reflejado su pensamiento en lo que fue mi voto. Yo creo que se podía asegurar el derecho del defensor. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar o hacer algún comentario? Yo aprovecho ya y para ir cerrando la división de lo que implica el juicio virtual en plena pandemia, que es en una situación clara de emergencia, y en donde nos hemos visto con la obligación de tener que usar estas tecnologías en un aprendizaje inmediato. Y lo que puede llegar a ser cuando esto ya esté afianzado, finalizada la pandemia, y cómo puede continuarse y cómo puede hacerse un juicio virtual. Pero usted hablaba de las prescripciones, que había delitos que podrían llegar a prescribirse si no se tomaba una decisión inmediata. Y en lo que hace a los que critican o los que cuestionan la constitucionalidad de un juicio de estas características, creo que se le opone el hecho de que hay otras garantías que, si no se hace el juicio, también están siendo transgredidas, ni más ni menos que la garantía de ser juzgado en un plazo razonable. Y ni que hablar cuando la persona está detenida, que muchas veces quienes somos defensores no vemos como una respuesta un cese o un aminoramiento de su medida de coerción. Entonces, ahí, por lo que yo advierto, quienes critican la constitucionalidad de estos juicios, me parece que tal vez pierden de vista otras garantías de mucho peso, que también están protegidas por la Constitución y los tratados, que están en riesgo si no se hace un juicio en un plazo determinado. Yo en el librito ese que escribí hice una advertencia que había tratado de omitir dos tratamientos. Ese, que es el balancing test, digamos, de los americanos, y el tema de las excepciones a las garantías que prevén los pactos, ¿no? Porque, a ver, lo que ocurre con esto, lo que me ocurrió a mí por lo menos, es que cuando uno se empieza a meter en esto, empieza a tener que repasar y repensar las instituciones del proceso, de todo el proceso. Sí, bueno, todas estas, usted me dice la inmediación, perfecto. Bueno, hice estas reflexiones, pero sistemáticamente no la había visto nunca. No la había visto así, sentarme a ver qué es lo que tengo que decir, buscar lo que dice este autor, lo que dice una jurisprudencia. Y esto sirve para repensar un poco el proceso, cómo está, ¿no? Yo creo que hay algo que tenemos que tener en cuenta siempre, ¿no?
Por algún motivo, eso yo le decía siempre a mis alumnos de grado cuando era titular y ahora los de posgrado, en este cargo nuevo que tengo, digamos, si usted agarra los pactos y ve el desarrollo que hacen los pactos internacionales, cualquiera, hasta el de las Naciones Unidas, que fue el primero, de las garantías procesales, uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué esta preferencia? Bueno, y cuando uno se pone a estudiar un poco la historia, se da cuenta que esa preferencia tiene miles de muertos por detrás, ¿no? Tiene injusticias, masacres, sangre. Entonces, con el tema de las garantías, creo que uno tiene que tener siempre presente, ¿sí? Sobre todo frente a los discursos que por ahí uno escucha de la gente cansada de la inseguridad, que uno los entiende, pero no es cuestión de hacerse eco, ¿no? Así, yo lo que pienso sobre las garantías, que es un poco lo que estamos hablando, es lo siguiente, ¿sí? Yo pienso en la figura del puercoespín. Bueno, las garantías son las púas del puercoespín de los habitantes de este país. O sea, nunca pinchan para adentro. Usted se puede hacer así y pinchan para afuera. Lo defienden de las agresiones externas. Y la concepción más clara de eso la tiene uno cuando la fatalidad, la desgracia, la mala suerte, los enemigos intentan llevarlo a un campo penal, como rápidamente hasta los más, digamos, los más encendidos autoritarios, cuando se habla de sus garantías, la defienden con mucho más vehemencia que cuando se refieren a las garantías de los demás, ¿no? Y hay un tema complicado, sobre todo en América Latina, ¿no? Yo estuve en casi toda América Latina después de las guerras, y la tensión entre eficacia y garantías, entre seguridad y libertad, es algo que no está resuelto, y no está resuelto porque no están resueltas las cuestiones de base, que son las desigualdades sociales y económicas. Mire, si uno lee, con esto termino, un autor como Ferraioli, que es un filósofo de la filosofía del derecho y del derecho penal, tiene un último capítulo en donde habla de las desigualdades sociales, donde propone una especie de ingreso universal por nacer y por vivir, para tener una base de igualdad que justifique el derecho penal. Pero yo creo que con eso todavía estamos, el mundo está en deuda y vamos a estar nosotros. Yo pienso en lo personal que quizás no tengamos la posibilidad de solucionarlas, pero lo que no tenemos es el derecho de olvidar. Mil gracias. Mil gracias. Los agradecidos somos nosotros. Creo que después de esta jornada, no sé si vamos a tener una respuesta certera y un acuerdo sobre lo que puede llegar a ser un juicio virtual, pero sí nos vamos con información mucho más calificada. El enorme agradecimiento y el enorme honor de haber tenido un expositor de este tamaño en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín, que ha replicado, porque hemos tenido gente de toda la provincia de Buenos Aires, y creo que todos nos vamos muy satisfechos, más que satisfechos de esta charla. Enorme agradecimiento, doctor Caferata Nores. Y les agradezco a todos por su atención y por su participación. Buenas noches. Buenas noches.